Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que amablemente nos visitan. Vamos a estudiar la palabra del Dios en esta mañana. La lección que vamos a estar considerando he titulado Una vida ideal. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dejó en claro cuál era su filosofía de vida. Él dice ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su ideal de vida era ser como Cristo. Su ideal de vida era vivir para servir a Cristo. La cuestión ahora es, ¿cuál es nuestro ideal de vida? ¿Qué tipo de vida es la que nos agrada más? ¿Qué tipo de vida nos brinda la mayor satisfacción a nosotros como personas, como individuos? Quisiera que consideráramos en esta lección, hermanos, diferentes clases de personas y diferentes ideales de vida, y que tratemos nosotros de identificar cuál es el ideal de cada uno en particular. La Biblia nos habla, por ejemplo, de los fariseos. El Señor Jesucristo batalló mucho con ellos y, bueno, podemos entender a través de lo que la Escritura dice cuál era el ideal de vida para ellos. Es muy importante, hermanos, entender que la palabra de Dios no solamente nos enseña lo que debemos de hacer, sino también los propósitos de por qué hacer tales o cuales cosas, las intenciones, las motivaciones con las cuales nosotros debemos de obedecer. Si nosotros, hermanos, no obedecemos con un propósito correcto, nuestra obediencia entonces no será aceptable delante de Dios. Y en este caso, hermanos, en particular era lo que hacían los fariseos. Sí, hacían muchas cosas conforme a la ley, muy apegados, muy estrictos, pero con los propósitos que no eran los correctos. ¿Cuál era el ideal de vida de los fariseos? Bueno, ellos eran personas que se sentían muy felices y satisfechas cuando su rectitud era vista por los hombres. Eso era todo para ellos. No había nada más importante, no había nada que les interesara más. Una vez hecho esto, que la gente los mirara, para ellos, hermanos, ya lo habían hecho todo. Eso era lo que ellos buscaban cada día, a cada momento. Querían que todo mundo los viera, que todo mundo los alabara por su supuesta rectitud y obediencia al Señor. Así lo hacían, ¿sí? Pero Jesús, hermanos, muchas veces les condenó y les reprochó esta actitud que ellos tenían. Les llamó hipócritas, una y otra vez les dijo hipócritas. En Mateo capítulo 6, versículo 2, podemos ver cómo estos hombres no eran sinceros en las cosas que ellos hacían. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Sí? Esa era su única razón de dar limosnas. No era su amor a Dios, no era el propósito para el cual se utilizaban, sino el que la gente los mirara, para ser alabados. Dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y otra vez dice el Señor, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres, hermanos, por lo que acabamos de leer, cuando daban limosna, hacían tocar trompeta para que nadie se perdiese ese momento en el cual ellos estaban depositando ese dinero. Así lo hacían. Cuando oraban, lo hacían en los lugares más concurridos, donde hubiese más personas, hasta en las esquinas de las calles, para que la gente los mirara y los alabara, les aplaudiera. Cuando ayunaban, fingían tristeza, desfiguraban su cara, no se bañaban, no se peinaban, se disfrazaban de personas angustiadas con el solo propósito
de ser vistos de los hombres. ¿Sí? Para ellos esa era su ideal de vida. No había mayor placer, mayor satisfacción, mayor motivación que recibir elogios, aplausos, alabanzas, reconocimientos de los hombres. Qué triste, hermanos, hacer lo correcto por motivos incorrectos. Eso es lo peor. Es vano, no sirve de nada. No tiene, a los ojos de Dios no tiene ningún valor significativo. ¿Sí? Por muy escrupulosos que seamos, por perfeccionistas que seamos en las cosas que hacemos, si no es para honra y gloria de Dios, si es nada más para que la gente nos mire y nos alabe, no sirve de nada. ¿Sí? Hacer lo correcto por los motivos incorrectos, hermanos, no tiene recompensa. Su ideal de vida era totalmente reprobada por Cristo. Él los miraba y les reprobaba. ¿Cuál iba a ser el galardón? ¿Cuál iba a ser el premio para estos fariseos? Simplemente el aplauso de la gente, porque de Dios no iban a recibir ninguna recompensa. En el capítulo 6, versículo 1, dice Cristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado. Estos hombres se equivocaban, eran muy religiosos y escrupulosos, muy delicados en que la ley se guardara al pie de la letra, y aún exageraban y tenían la ley de los ancianos, ¿verdad? Que servía para proteger la ley de Dios y que se pudieran asegurar de que se cumpliera, y añadían un montón de mandamientos establecidos por hombres, y si cumplían esos mandamientos, por consecuencia la ley de Dios se iba a cumplir, la tradición de los ancianos. Pero ¿de qué servía, hermanos, si todo era vano? Dice el Señor, de Dios, del Padre Celestial, no van a recibir ninguna recompensa. Hoy en día, hermanos, también tenemos nosotros que cuidarnos en cuestión de las cosas que hacemos y principalmente de los propósitos por los cuales hacemos todas las cosas para Dios. No hagáis como los hipócritas, dice Cristo. Si hacemos algo, hermanos, tiene que ser con el propósito correcto. ¿Sí? Si nosotros damos, acordarnos con el propósito correcto, no para ser vistos por los hombres, ¿sí? No para levantarnos el cuello y que todos nos miren y que digan, oh, qué generoso es el hermano, qué generosa es la hermana. Para eso no. Si lo hacemos por eso, mejor ni lo hagamos. ¿Sí? Si oramos, hermanos, para honra y gloria de Dios. Si cantamos, de la misma manera. Si ayunamos, si enseñamos, sea lo que sea, hermanos, debe de ser hecho para que Dios sea glorificado, y nunca jamás para obtener nosotros mismos gloria y honra y alabanza de los hombres. No es para impresionar a los miembros de la iglesia, no es para impresionar a los visitantes, no es para recibir alabanza de nadie. ¿Sí? Puede ser, hermanos, yo he ido a congregaciones donde a veces me impresiona, ¿verdad?, ciertas cosas. Aquí mismo estoy seguro, ¿verdad? A veces oímos ciertas oraciones, qué bonita oración, ¿verdad? Pero, hermanos, no es nuestro propósito, ¿verdad?, recibir honra y gloria de los hombres, ni para, ¿verdad?, presumir delante de los demás, qué bien canto, qué bien oro, qué bien predico, cosas por el estilo. No, todo es para honra y gloria de Dios. Siempre debe ser nuestra intención, nuestro pensamiento en el corazón. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando hacemos algo, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es en nuestro corazón la intención? ¿Qué estamos pensando? Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Si esa es la finalidad, no hay ningún mérito en ello. Aún dice Pablo,
Si yo hiciera eso, no sería siervo de Cristo. Pero bueno, ese era el ideal de vida de los fariseos y ojalá que no sea el ideal de ninguno de nosotros. También el hombre rico tenía su ideal de vida. Ahí en Lucas 12 vemos el ejemplo de un hombre rico. Lucas 12, verso 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Note usted, hermanos, repósate, come, bebe, regocíjate. Para este hombre, hermanos, la vida consistía en la prosperidad y la riqueza, en la fiesta, en la diversión. Este hombre creía en pasar un buen rato según el concepto del mundo. Para él, hermanos, lo importante en la vida era reposar, comer, beber y gozarse. Y eso era lo que él perseguía nada más. En eso consistía la vida de este hombre. En su mente era la vida perfecta, era la vida ideal. Y él procuraba vivir así, de esta forma. El problema de este hombre es que en todos sus pensamientos, en sus planes, en sus propósitos, Dios, quien le había dado tanto, quien le había dado todo lo que tenía, había quedado fuera. Dios no estaba ahí presente. No pensaba en Dios. En su vida, Dios era un cero a la izquierda. No contaba, ni se acordaba que existía Dios. Comer, beber, regocijarse, eso era lo que estaba en su corazón, nada más. Este hombre hablaba de mis graneros, de mis frutos, de mis bienes, de mi alma, cuando en realidad, hermanos, nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, ¿no? Sea mucho o sea poco, en realidad todo le pertenece al Señor. En realidad nosotros somos simplemente mayordomos, somos administradores de los bienes que Dios nos presta. Y estos bienes deben de ser usados en su servicio. Y esta debe de ser una prioridad para nosotros. En el diccionario de este hombre no existían las palabras compartir. Tenía mucho y no hallaba dónde guardar tanto. Quería derribar sus graneros y hacer otros más grandes para ahí guardar todos sus frutos y sus bienes. Pero no se acordaba en que había muchas personas, huérfanos, viudas, pobres en su tiempo, con los cuales podía compartir, a quienes podía ayudar, socorrer, aliviar, sostener. Pero no, eso no pasaba por su mente, eso no formaba parte de su ideal de vida. Él pensaba en sí nada más. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y esa es tu vida. Enfócate en ello. Así pensaba este hombre rico. Desafortunadamente, hermanos, uno puede caer en el mismo error, en el mismo equívoco que este hombre de Lucas 12. Uno puede llegar a decir, bueno, yo trabajé. Yo me gané este dinero, a mí me costó, esto es mío y esto lo voy a gastar para mí mismo. Así que disfruta, goza de la vida, diviértete, vive como rey. Muchas personas así piensan. ¿Sí? Y claro está, hermanos, ¿verdad? Tenemos que comer, beber y, ¿por qué no?, divertirnos. Pero esto no es el todo del hombre.
la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Ese no es el propósito principal de la vida. No lo es. Hay cosas mucho más importantes que esto. Somos administradores al servicio de Dios. Debemos usar nuestros bienes conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Este ideal de vida, hermanos, también es condenado por Dios. Dice en el versículo 20 de este mismo capítulo de Lucas 12, pero Dios le dijo, necio. Pensar así, hermanos, es necedad. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esos graneros, ¿de quién van a ser? Todo tu dinero, ¿de quién será? Tus casas, tus coches, tus animales, todo lo que tienes, ¿de quién será? Porque él pensaba que tenía muchos años garantizados por la riqueza que tenía y que iba a poder disfrutar a manos llenas de todo. Necio, le dice el Señor. Dice el 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así, exactamente igual. Así de necio. Hay muchas personas en esta vida que así son. No se acuerdan de Dios. Sí. Viven para incrementar sus ganancias simplemente, para hacer más grande su fortuna, para enriquecerse más y acumular y disfrutar de los deleites que ofrece el dinero, las comodidades, los placeres, la diversión. Y ya, esa es la vida en la cual están enfocados en esta vida. No son ricos para con Dios, no se acuerdan de Dios. No es su propósito en la vida. Si obtener riqueza, comer, beber y divertirse fuese el ideal de nuestra propia vida, entonces estaríamos cometiendo el mismo grave error de este hombre. Seríamos necios igual que él. Dice el Señor, hermanos, a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Ese no es el ideal para nadie. Dios no quiere que seamos así, que solamente nuestra mente esté enfocada en las cosas de este mundo. ¿Sí? Que nuestro Dios sea el vientre. Ahí está el fin, ahí está lo que espera para tales personas. También dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 6, haciendo énfasis al hecho de que somos administradores o mayordomos de los bienes que Dios nos da. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice Dios, lo que has provisto, ¿de quién será? No te lo puedes llevar. Cuando uno se muere no se lleva nada. Todo se queda aquí. Y otros más son los que lo van a disfrutar. Y dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Esto fue lo que le pasó al hombre rico. Y muchas personas, tristemente, hermanos, también caen en esta tentación, en este lazo y en esta vida, ¿verdad?, enfocada solamente a disfrutar de las riquezas y de todos los lujos que puedan ellos adquirir. Este no es el ideal de vida según el concepto de Dios. No es lo que debemos de perseguir. Trabajamos y comemos y llevamos el sustento a nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia,
¿verdad? Y gracias a Dios, sea poco, sea mucho, ¿verdad? Que no nos falta lo necesario. Pero no es lo más importante, hermanos. Lo más importante es buscar a Dios, servir a Dios, ser ricos para con Dios. Otro ideal de vida, hermanos, que podemos ver en las Escrituras es el ideal del hijo pródigo. ¿Sí? El hijo pródigo ejemplifica perfectamente el ideal que hay en el corazón del hombre mundano. La vida perfecta para ellos es aquella en la cual pueden satisfacer todos los deseos de su carne. Allí en Lucas 15, versículo 11, dice así la palabra de Dios: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En el versículo 30, después del relato en el cual este hijo regresa a la casa, el otro hijo mayor dice lo siguiente: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuál era el ideal de vida de este joven? Bueno, podemos ver en la Escritura que él estaba ansioso por irse al mundo, ¿sí? A dar rienda suelta a sus deseos malos, a todas sus concupiscencias, a sus apetitos carnales. Para él esta era la vida que tanto anhelaba, la vida con la que siempre había soñado, y estaba desesperado ya por salir, huyendo de la casa de su padre, en busca de esta clase de vida. Y en cuanto recibe su herencia, él se va, lejos, muy lejos, a vivir perdidamente, a malgastarlo todo, a derrochar a manos llenas. A llevar una vida desenfrenada. Desafortunadamente, hermanos, este parece ser el ideal de vida de muchas personas. Es lo que muchos persiguen hoy en día. Es una vida muy popular. Los principios morales, la conducta piadosa, la vida decente que ha sostenido la sociedad y a la nación entera, hermanos, por mucho tiempo, parece que ya ha quedado en el olvido. Este país, hermano, fue fundado sobre principios de la palabra de Dios. Esos fueron los orígenes de esta nación. Poco a poco se han ido perdiendo. Poco a poco la gente ha estado luchando, peleando para que cada vez, hermanos, los principios de Dios no sean tomados en cuenta. Sí. Hubo un tiempo en que los legisladores oraban a Dios para encomendarse a Él, para que les diera sabiduría y pudiesen ellos hacer leyes que conducieran a esta nación por un buen camino. Esto ya no se hace. Ya no se hace. Muchas cosas, hermanos, que eran consideradas una violación a la ley, que eran delitos, hoy en día ya no lo son. Al contrario. La ley defiende sus derechos. ¿Sí? Es triste, hermanos, como una nación como esta, que ha sido tan bendecida por Dios, se ha ido alejando cada vez más, ¿verdad? Y el ideal de vida de la mayoría de las personas en este país, hermanos, es similar a la del hijo pródigo. Sí. Un abogado que defendía a una mujer culpable de adulterio dijo: él era un hombre soltero, ella era una mujer soltera, y esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. ¿Qué quiso decir el abogado, hermanos? Bueno, este es el estilo de vida en este país. Aquí hay libertad para hacer esta clase de cosas, ¿verdad? Vivimos en los Estados Unidos, un país libre, no hay problema.
Esa era su defensa. Muchas veces la gente confunde la libertad con el libertinaje. Una cosa es que sea un país libre y otra cosa es que sea un país libertino. Son cosas muy diferentes. Este es el ideal de vida, como el del hijo pródigo y como el de mucha gente, totalmente condenado por Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí corrupción está contrastado con vida eterna. ¿Sí? Si nuestro enfoque en la vida es sembrar para la carne, hermanos, lo que nos espera es corrupción eterna, destrucción. Es una eternidad, como dice la Escritura, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que siembra para la carne, eso es lo que va a cegar. Aquel que procure un estilo de vida como el del hijo pródigo, eso es lo que inevitablemente va a recibir. Allí en en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Y no decimos que no hay deleite en el pecado. No decimos que sea desagradable el pecado, porque muchas veces no lo es. Es atractivo. La Escritura habla de los deleites del pecado. Es deleitoso. Hay placer en él. Pero dice, el mundo pasa. Todo eso es temporal. ¿Y de qué le va a servir a una persona vivir en este mundo gozando de los deleites del pecado si pasará una eternidad sufriendo en el infierno? ¿De qué le habrá servido? La vida en este mundo comparada con la eternidad no es nada. No es nada. ¿Sí? Eternamente se estará lamentando, estará llorando, crujiendo sus dientes, deseando echar el tiempo atrás para poder aprovechar la vida que Dios le dio. Y ya no va a poder. Ya el tiempo se habrá terminado. Ya no habrá oportunidad para más. ¿Sí? La vida se vive solamente una vez. Hermanos, y debemos identificar cuál es el propósito de nuestra vida, el ideal para nuestra vida, lo más importante que debemos de perseguir. No es esto. ¿Sí? No es vivir como el hijo pródigo vivía. No es vivir, hermanos, para los deseos de la carne, de los ojos, para la vanagloria de la vida. No. El hombre de buena moral también tiene su ideal de vida. ¿Cuál es? Bueno, para este hombre la vida es un hogar feliz. Es pasar tiempo con la familia. ¿Sí? Es tener un buen negocio, un trabajo estable. Es tener una vida tranquila y pacífica allí en su vecindario. Fines de semana con descanso, cocinar en la parrilla, disfrutar de una buena película, de un buen juego de fútbol, pero sin una responsabilidad real por la causa de Cristo, sin ningún compromiso con el Señor, sin ninguna clase de sacrificio, ni de tiempo, ni de dinero, ni de esfuerzo. Eso no. Simplemente yo soy una buena persona moralmente hablando, me la paso bien,
tranquilo, en paz con todo el mundo y nada más. ¿Sí? Muchas personas simplemente es lo que desean, es lo que buscan. Tristemente ve poca necesidad del sacrificio de Jesús, el hombre de buena moral. La sangre expiatoria del Señor no tiene ningún significado para él, porque en su propia opinión, él es lo suficientemente bueno, él es muy honesto, él es responsable, él es servicial, él es justo, él es un buen padre, es un buen esposo o una buena esposa. Para él ir al cielo por sus méritos propios, hermanos, él lo va a conseguir. Él no necesita ir a la iglesia, él no necesita bautizarse, él no necesita estudiar la Biblia, ver qué Dios me pide. No, eso no. Yo soy bueno, me porto bien, soy responsable y con eso es suficiente para ir al cielo. Así piensa el hombre de buena moral. ¿Sí? Pero hermanos, esta visión de la vida también es condenada. Nadie, ninguna persona en este mundo puede ir al cielo por su propia bondad o por su propia justicia. Nadie es lo suficientemente bueno como para ir al cielo. La Escritura dice que todos hemos pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted conoce alguna persona que no es cristiano, pero que es muy buena persona? Que es muy honesto, que es buen esposo, buen padre, buen vecino, que le hace el bien a sus semejantes, generoso. Seguramente conocemos muchas personas así. Bueno, esa persona que es muy buena ha pecado. ¿Sí? Esa persona ha pecado en su vida. La Escritura dice que todos hemos pecado. Y el pecado no es algo que se borra con un baño, con un buen jabón, un buen estropajo. No, con eso no se quita. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado, hermanos, nos aleja de Él. Hace una división entre Dios y el hombre. ¿Sí? Y dice la Escritura, todos absolutamente hemos pecado. En el capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando dice aquí muerte, no se refiere a la muerte física, porque todos vamos a morir. Los hombres más buenos, los héroes de la fe que describe la Escritura, todos murieron. El apóstol Pablo, que dedicó su vida al servicio de Dios, a predicar el evangelio, murió. Todos los apóstoles murieron. Hermanos en Cristo que han estado con nosotros fieles en el Señor, han muerto. La paga del pecado es muerte, pero habla de la muerte espiritual, de la separación de Dios, la separación eterna particularmente. Está contrastada con vida eterna. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún la gente más buena que usted conozca en esta vida, si no ha obedecido el evangelio, si no ha entregado su vida a Cristo Jesús, aún vive en pecado. Y esto es lo que le espera. ¿Sí? En Efesios 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, en Cristo Jesús, en el Señor, en su sacrificio, en su muerte. ¿Sí? Y Él ha dejado, hermanos, un mensaje de buenas nuevas para toda la humanidad. Y en ese mensaje de salvación, en ese mensaje del evangelio, Él especifica las cosas que el hombre tiene que hacer para poder beneficiarse de su muerte, de su sangre, de su sacrificio y recibir así el perdón de pecados. Y toda persona, los más malos, los que están en la cárcel, los que han hecho cosas sumamente graves y perversas, y aún la gente más buena y generosa y bondadosa, ¿verdad? Todos por igual en esta vida
Tenemos que obedecer ese plan de salvación que Dios ha dejado. Nadie va a ser salvo a su propia manera. Nadie va a inventar su propia forma, su propio método de llegar al cielo. No, Dios ya lo ha establecido. El Señor lo ha dejado revelado a través del Evangelio. Y toda persona necesita obedecerlo. Qué bueno que alguien sea de buena moral y que sea responsable y que sea buen esposo y buen marido y que sea pacífico y que lleve una vida sosegada, tranquila. Qué bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. Por lo tanto, eso no es el ideal de vida por sí solo. No lo es. El apóstol Pablo, hermanos, tenía su ideal de vida también. Filipenses 1:21 dice él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su ideal de vida era ser como Cristo. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es esto de vive Cristo en mí? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo en mí. Yo estoy viviendo como si estuviese imitando la vida de Cristo Jesús. Ese era su ideal de vida. Era tener el sentir de Cristo. Dice en Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El carácter de Jesús. Sí. Su forma de ser. Eso era lo que Él procuraba para sí mismo. Y nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. Su ideal de vida era traer gloria y honor a Cristo. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. ¿Sí? Será magnificado Cristo en mi cuerpo o por mi vida o por mi muerte. Él estaba en ese entredicho, no sabía qué convenía más. Dice, yo sé que morir es muchísimo mejor, morir y estar con Cristo. Pero también pensaba en los hermanos, pensaba en la iglesia y sabía que era más necesario que él continuara viviendo para poder servir a los santos y seguir predicando el evangelio. Pero él dice, sea una cosa o sea la otra, Cristo va a ser glorificado. Si yo sigo vivo, mi vida va a glorificar a Cristo. Y si muero, con mi muerte voy a glorificar a Cristo. Ese era su ideal. Siempre en todo lo que hacía, la honra y la gloria para el Señor. Sí. La cuestión es, ¿cuál será nuestra razón de vivir y existir en el mundo? ¿Cuál será nuestra vida ideal? ¿Cuál será la vida que siempre hemos soñado y deseado? ¿Cuál será? Piénselo por un momento. Para el apóstol Pablo, Cristo era su motivación más grande en este mundo. Era su principal fortaleza, era su mayor inspiración, era su meta más grande. ¿Y sabe qué? Lo mismo debe de ser para nosotros hoy en día. Sí, también. Juntamente con Pablo debemos seguir esta verdadera forma de vida. ¿Hay algo que sea sumamente vital para usted en la vida? ¿Algo a lo cual le dé prioridad sobre todas las cosas? ¿A lo cual le esté entregando lo mejor de usted, lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su fuerza? ¿Hay algo que sea su principal meta? Bueno, este es su vivir. Ese es. ¿Sí? Y ojalá que sea Cristo. Que nada en el mundo tenga mayor prioridad y relevancia para usted que el vivir para servirle, para honrarle, para glorificarle, para hacer su voluntad. Los cristianos somos seres humanos como cualquier persona.
Vivimos en esta vida, vivimos en esta tierra, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos actividades que desempeñar, tenemos, ¿verdad?, muchas cosas, como cualquier ser humano, ¿sí? La diferencia es que para nosotros, nuestro ideal de vida, nuestro propósito principal es vivir para honrar y servir a nuestro Dios, para hacer la voluntad del Señor sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Disfrutamos de las cosas que Dios nos concede en esta tierra? Pues sí, claro que sí. De nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestro trabajo, de nuestras ganancias, de la salud, de la diversión. Pues por supuesto, como cualquier persona. Pero nada de esto ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Antes que nada, está buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Vivir y honrar al Señor. La forma de vida del apóstol Pablo trajo honor a Cristo porque trabajó, porque fue útil para su causa, pero además esta vida le trajo paz en su propio corazón, le trajo salvación, le trajo vida eterna. Sí. Cuando se despide el apóstol Pablo, de Timoteo, el apóstol Pablo en su segunda carta, él le dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará en aquel gran día. Y no solamente a mí, dice él, sino a todos los que aman su venida. ¿Sí? Ese fue, hermanos, el objetivo de Pablo durante toda su vida y finalmente lo logró. Un verdadero cristiano, hermanos, debe de pensar así. El morir fue una ganancia para él. Ojalá, hermanos, que todos nos esforcemos por alcanzar el ideal de nuestra vida, que luchemos por él, que siempre, hermanos, siempre sea Cristo el primer lugar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que todo lo que hagamos gire alrededor de él, en torno a él. Gracias, hermanos, por su atención, que Dios les bendiga. Ojalá que esta lección nos haya servido en esta mañana. Vamos a cantar el himno de invitación.